Ahora hablaremos sobre ese nuevo paradigma, denominado de planificación estratégica. El paradigma de la planificación estratégica se fundamenta en 6 grandes puntos. Primero, una valoración de la intuición. Segundo, un énfasis en lo posible. Tercero, la valoración del proceso en sí mismo. Cuarto, entender la planificación dentro de un marco de gestión. Quinto, valorar múltiples escalas de planificación. Y sexto, valorar la relación entre plan y proyecto estratégico. Veamos el primer punto. ¿En qué consiste valorar la intuición? En esto, los autores reafirman sobre todo la importancia que tiene el imaginar, el visualizar una mirada futura del territorio deseado, lo que podríamos llamar una visión de desarrollo territorial, una imaginación de lo que el territorio puede llegar a ser. Esta visión además tiene un carácter intuitivo, no necesariamente perteneciente a los expertos, y que permite justamente la valoración del aporte de los ciudadanos y múltiples interpretaciones de los diversos actores sobre lo que es la realidad. Un tercer elemento subraya la importancia de la construcción colectiva, la construcción a cargo de los actores. Un cuarto punto reconoce que la planificación es ante todo un proceso comunicacional, es decir, de intercambio entre los diferentes actores. Finalmente, esta valoración comunicacional también pone el acento sobre aspectos como el marketing urbano, la idea de comercializar el territorio, de crear marcas territoriales. Uno de los ejemplos más claros de este modelo se ha desarrollado en la ciudad de Barcelona, que desde 1990 viene desarrollando planes estratégicos para la ciudad. Así, en este momento está vigente el Plan Estratégico Barcelona 2020, que, como podemos ver, plantea una visión de ciudad como metrópolis world class, una de las regiones europeas más atractivas e influyentes para el talento global innovador, con un modelo de integración y cohesión social de calidad. Significa que la visión representa una apuesta de la ciudad o del territorio hacia el futuro. En el caso de Barcelona, esta visión incluye 6 grandes retos, como los que vemos en pantalla. Retos asociados a la sostenibilidad y la gestión del cambio climático, al convertir al área metropolitana de Barcelona, la AMB, en capital del Mediterráneo. Un tercer punto asociado al liderazgo en sectores tractores del conocimiento, las industrias creativas, el diseño, por supuesto la arquitectura, la salud y el deporte. El cuarto, la puesta al día y potenciación de la industria y de otros sectores económicos más tradicionales. El quinto, el convertirse en una de las regiones europeas más atractivas para el emprendedurismo. Y sexto, el convertirse en una ciudad interesante y equilibrada socialmente, como respuesta social a la crisis que en el año 2010, cuando este plan fue formulado, sin duda afectaba a España con mucha fuerza. Un segundo punto del nuevo paradigma es el énfasis en lo posible versus lo ideal. En el fondo esto se desprende de la crítica que ya hemos comentado a la planificación contemporánea, al poner la fuerza sobre todo en el reconocimiento de la incertidumbre y la necesidad, por lo tanto, de un enfoque más bien prospectivo de construcción de escenarios. Esto también tiene que ver con una valoración colectiva de las posibilidades del territorio y, por lo tanto, la necesidad de la participación de los actores sociales. En ese sentido, también en el lenguaje de la planificación estratégica
se valoriza el sentido de apuesta estratégica. Apuesta como en el juego del póker, donde apostamos, no necesariamente como una decisión racional, sino como una decisión intuitiva. Un cuarto elemento tiene que ver con la flexibilidad de la planificación, la posibilidad de cambio y la revisión continua de nuestros principios o de nuestras apuestas de largo plazo. Finalmente, también esto subraya la importancia de una planificación que denominamos más inductiva y de estímulos, y no tanto normativa. Un tercer punto del nuevo paradigma de planificación estratégica está asociado a la valoración de los procesos por sobre los resultados que se consideran siempre son aparentes. ¿Qué significa eso? Bueno, en el fondo es reivindicar una idea que ya venía desde los años 60, que la planificación es ante todo un proceso. Esto significa que la planificación es un proceso continuo de comunicación, de discusión, de participación y de negociación de intereses, que requiere, por lo tanto, de la formación de capacidades entre los actores, pero también entre los profesionales. El plan, en ese sentido, se entiende como un pacto político de una coalición de actores territoriales. El plan ya no es el producto de unos expertos, sino ese pacto entre los actores del territorio. Lo cual no significa que todos los actores estén de acuerdo. Significa que una coalición, un grupo suficientemente fuerte de los mismos, está comprometido con esa visión futura del territorio. También esto significa que la planificación no se limita a hacer normas, a hacer leyes, a hacer reglamentos. La planificación es algo mucho más dinámico que eso. Como en esta imagen, debemos aprender a escuchar idiomas e ideas completamente diferentes a los nuestros. Un cuarto punto de la planificación estratégica tiene que ver con entender la planificación dentro de ese marco más amplio de gestión. ¿Qué significa esto? La gestión territorial se entiende como una praxis política que va, sin embargo, más allá del Estado y que hace alusión a un contexto político-administrativo específico. La gestión del territorio está vinculada a la naturaleza misma del territorio. Por otro lado, la gestión es un conjunto de prácticas, prácticas de planificación, prácticas de regulación, prácticas de inversión y prácticas administrativas. En tercer lugar, también se entiende que la gestión es más un conjunto de prácticas que de principios. No estamos hablando de algo teórico, estamos hablando de algo que se hace en la realidad conforme a los límites de esa realidad. Finalmente, también cuando hablamos de gestión, insistimos en que no concierne únicamente al Estado. La gestión necesariamente corresponde a un conjunto de actores. Aquí vemos unas imágenes del sitio web del Plan Estratégico del Área Metropolitana de Barcelona, donde justamente se muestran elementos en esa línea de proyectos estratégicos y de grupos de actores que impulsan un determinado modelo de planificación. El quinto principio de la planificación estratégica es que ésta entiende a la planificación como un conjunto de escalas interconectadas, de tal forma que desde una lógica sistémica de territorio debemos entender que la planificación puede asumir un carácter supranacional o nacional a nivel de país, regional, metropolitano, municipal o incluso barrial. Esto además admite que puede haber múltiples formas de delimitar el territorio, lo que Jordi Borja denomina también los espacios de geometría variable. Admite, por lo tanto, que puede haber influencia de los procesos de planificación
tanto de arriba hacia abajo, es decir, planes nacionales que condicionan planes regionales, que a su vez condicionan planes municipales, pero también admite el sentido inverso de influencia, de abajo hacia arriba. Es decir, lo local también puede informar la toma de decisiones en el nivel nacional. Veamos algunos ejemplos. Este es una ilustración de un plan territorial en Argentina, un plan de escala país, que por lo tanto lo que señala son algunas apuestas estratégicas a nivel de la nación. O en este otro, un barrio de Barcelona que también es sujeto a un proceso de planificación. La comunidad, la colonia, el barrio pueden ser también objeto de una planificación territorial. Finalmente, el último punto de este nuevo paradigma pone el énfasis en una relación que llamamos dialéctica entre el plan y los proyectos estratégicos. Es decir, los proyectos son los que permiten la real concreción del plan en el territorio. Tienen un carácter estratégico mientras se vinculan y son coherentes con la visión territorial que ya se ha planteado. Además, son instrumentos, los proyectos, para inducir determinados comportamientos y detonar procesos de cambio en el territorio. Es decir, un proyecto es capaz de transformar el territorio en el que se localiza. Finalmente, los proyectos son además oportunidades de negociación. Requieren de un liderazgo fuerte, no necesariamente en el Estado, puede estar en la empresa privada, puede estar en una comunidad, puede estar en una organización no gubernamental. Son proyectos estratégicos, además, que tienen múltiples objetivos en distintas dimensiones del desarrollo territorial. Pensemos en objetivos ambientales, en objetivos sociales, en objetivos económicos, y que por otro lado logran alcanzar una viabilidad no solo económica y financiera, como se había puesto énfasis anteriormente, sino que también una viabilidad técnica y una viabilidad jurídica. Ejemplos típicos de esos proyectos estratégicos, los sistemas de transporte y movilidad en las ciudades. Uno de los casos más célebres, por ser un modelo latinoamericano, es el del BRT, el bus articulado en Curitiba, Brasil. Un sistema de transporte que, sin llegar a tener los costos de un metro subterráneo, logra movilizar una gran cantidad de población diariamente y revitalizar también determinadas zonas de la ciudad, brindando además a la población un servicio de calidad y contribuyendo a la mejora del medio ambiente al reducir los impactos por la contaminación del aire. De esa manera, entonces, se plantean nuevos modelos que pueden contribuir a hacer una planificación estratégica diferente y, en definitiva, una mejor ciudad o un mejor territorio. Muchas gracias.